Muy buenos días. Debo iniciar mi intervención agradeciendo la invitación que me hiciera el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en la persona de su presidente, el maestro Jairo Parra Quijano, y todo el equipo de la organización de este evento. Para mí es un honor, como panameño, representar a mi país en este magno evento, que sin duda es un evento que reúne a los más connotados juristas a nivel mundial en la ciencia del proceso. Saludar a la mesa, a los compañeros de mesa, a la presidenta María Cristina Chen. El tema que se me ha asignado se denomina la creación de tribunales especiales para resolver conflictos particulares, visión crítica. Y el mismo lo hemos estructurado de la siguiente forma. Vamos a ver la especialización judicial, la distinción entre jurisdicción ordinaria y especial, la especialidad judicial y el principio de unidad de jurisdicción, la especialidad judicial, el juez ordinario predeterminado por la ley, las formas de especialización, los fundamentos de la creación de los tribunales especiales, la tendencia actual a crear tribunales especiales dentro y fuera de la jurisdicción ordinaria, los tribunales especiales creados para resolver conflictos dentro del ámbito del derecho privado, una visión breve comparatista y nuestras reflexiones finales. A manera de introducción, la perspectiva de un litigio en ciernes enfrenta al candidato a litigante a la inquietante tarea de averiguar hacia qué oficina judicial encaminar sus pasos. La oferta es amplia pero confusa. Al contrario que en otros sectores, no es de libre elección, sino que viene predeterminada por reglas rígidas que condicionan la distribución de asuntos. En este escenario, cabría esperar al menos que la atribución de un litigio a un tribunal concreto estuviese rodeada del confort del acierto. Pronto se descubre que esa aspiración es una incógnita que tarda mucho tiempo en despejarse y que a poco que uno se descuide puede acabar peregrinando por los santos lugares antes de hacerlo del todo. Francisco Ramos Méndez. Cuando nos referimos a la creación de tribunales especiales para resolver conflictos particulares o entre particulares, hacemos referencia principalmente a los conflictos que se dan en el ámbito del derecho privado. Esto es, el derecho civil y el derecho mercantil. Por razones de tiempo y precisión, no abordamos lo relacionado con la justicia laboral ni la justicia de familia, como tampoco los temas tratados por la jurisdicción arbitral. La idea es hacer una visión de los aspectos positivos y negativos, los beneficios y los perjuicios que representa el fenómeno actual de la especialización judicial. Pero esta tarea no es posible realizarla sin hacer referencia a los aportes teórico-doctrinales sobre el fenómeno actual de la especialización judicial. En ese sentido, resultan importantes los planteamientos a su favor de Rodríguez Padrón, quien señala: no resultaría difícil exponer un sistematizado conjunto de ventajas inherentes a esta forma de organización de las competencias judiciales. Podría decirse que contribuye en buena medida al avance de la tan cuestionada seguridad jurídica, a la uniformidad de criterios en aplicación de la ley y al incremento de la calidad científica de las resoluciones judiciales, a la eficacia del sistema judicial e incluso a la rapidez de la resolución de determinados asuntos. Pero también se encuentran los autores que adversan la especialización judicial. Entre ellos, en España, podemos mencionar a De la Oliva Santos, quien señala que la especialización constituye un criterio que entraña importantes peligros y aspectos negativos no suficientemente calibrados. No puede ser un criterio principal de la organización judicial la especialización. De seguirse tal criterio con carácter de principio organizativo, los órganos jurisdiccionales compondrían una suerte de constelación de numerosos tribunales exclusivamente para pequeñas parcelas del universo jurídico. También en Chile, un interesante trabajo de la doctora Nicole Nemen, El dilema de los tribunales especiales, señala: la especialización parece ser un fenómeno contemporáneo, inevitable, que se ha trasladado a la justicia. Tiene razonabilidad, por otra parte, la crítica que se hace a la proliferación de tribunales especiales en cuanto sus decisiones se adoptan desde la sola óptica de la especialización del organismo jurisdiccional, pudiendo eso conspirar contra una aplicación integral del derecho que armonice y unifique sus distintos principios fundamentales. También se genera una justicia paralela boutique. Induce
a cada una de las industrias a generar una verdadera carrera por conseguir para sí una justicia especial. No es el objeto de esta ponencia traer a cuento todos los planteamientos en favor y en contra del fenómeno de la especialización, pero nos conformamos con señalar que el implante y adopción en la estructura de la organización judicial de los sistemas de los países de América Latina y Europa ya es un fenómeno que se ha anclado fuertemente y más que reversible parece ir en crecimiento a pesar de las críticas que se vierten en contra. Es necesario, a propósito de esta ponencia, aunque parezca elemental, la distinción entre justicia ordinaria y justicia especial, o jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial. Y aquí traemos los planteamientos del maestro Hernando Morales Molina, quien señalaba en una obra que leímos siendo estudiantes de Derecho, el Compendio de Derecho Procesal Civil, señala la jurisdicción ordinaria y la especial. La primera es el género, se ejerce sobre una generalidad de materias en el ramo civil y no sobre una materia especial. La segunda, que es la especie, se ejerce respecto de determinada materia. Esta distinción es importante, porque cuando los estados en su sistema judicial estructuran el poder judicial y crean jurisdicciones especiales, lo pueden hacer dentro de la estructura del poder judicial o fuera de ella. O incluso puede ser que las jurisdicciones especiales aparezcan en organismos o autoridades fuera del poder judicial, dentro del poder ejecutivo o instituciones independientes o autónomas de los tres poderes tradicionales del Estado. Igualmente es importante lo referente al principio de unidad de jurisdicción y al juez ordinario predeterminado por la ley frente al fenómeno de la especialidad judicial. Aquí resultan interesantes los aportes de Banacloche Palau, quien señala que la garantía del carácter ordinario del juez significa que no habrá otros jueces que serían especiales a los que pudiese atribuir el conocimiento de tan solo algunos asuntos civiles o penales, ni tampoco jueces para otras ramas distintas del ordenamiento. Por lo tanto, la jurisdicción ordinaria se identifica en su origen con la existencia de un único órgano jurisdiccional en cada territorio, sin que sea posible que otros órganos solapen sus funciones con las de aquel y conozcan de personas o asuntos o circunstancias que por estar referidos en todo caso a un territorio deberán atribuirse a su juez natural. El principio de unidad jurisdiccional, sin embargo, es compatible con la diferenciación de órdenes jurisdiccionales según diversos sectores del ordenamiento, siempre que todo ello se deba a razones técnicas y no se pretenda ni conduzca a la disminución de las garantías fundamentales. ¿Cómo se realiza la especialización? En la doctrina se han planteado dos formas, la especialización personal y la especialización orgánica. La primera, la personal, dice relación con especializar a la persona del juez, valga la redundancia, que es el que va a resolver sobre determinados asuntos o materias. Y la orgánica se refiere a la especialización del órgano, del tribunal que va a resolver una materia específica dentro del universo jurídico. En el primer caso, no se cambia la estructura, no se crea una jurisdicción especial o un tribunal especial, sino que dentro de la ordinaria se especializa al juez. En el segundo caso, el tribunal se constituye como un órgano específico, con materia o con un ámbito competencial objetivo específico. La orgánica, a su vez, se puede dar de cuatro formas. Crear un tribunal especial dentro de la justicia ordinaria, tribunales que constituyen una jurisdicción al margen de la ordinaria, aquellos sistemas en que los tribunales forman parte del órgano ejecutivo y las autoridades, el último, las autoridades independientes autónomas de los tres poderes tradicionales del Estado. ¿Cuáles son los fundamentos de la creación de los tribunales especiales? En la doctrina se han esbozado varios planteamientos, tanto para defender la especialidad judicial como para adversarla. Cuando los órganos del gobierno judicial de un país apuestan a la especialización judicial para que un tribunal específico conozca y resuelva los conflictos relacionados con una materia específica, se alude a razones de eficiencia en el ejercicio de la función judicial, sustentando que, con la creación de órganos especiales, se alcanzaría una mayor rapidez en la toma de las decisiones judiciales, así como también un aumento de la calidad de las mismas.
Las razones para justificar la creación de los tribunales especiales, en particular, pudiéramos mencionar la complejidad de la materia y el procedimiento en que se tramita una materia específica. La calidad de las resoluciones, una vez adquirido mayor conocimiento específico de la materia por parte de los jueces especiales. Una mayor celeridad en la dispensa de la tutela solicitada al incrementar la experiencia del juez en la resolución de los asuntos. También se menciona una mejor distribución del trabajo, en general derivada de la exclusión del conocimiento de los tribunales ordinarios de materias que pueden resultar complejas. Debemos advertir, sin embargo, que la especialización judicial es un fenómeno de nuestros tiempos. Para su adopción deben emplearse criterios de prudencia y razonabilidad a la hora de tomar la decisión de crear parcelas jurisdiccionales para resolver determinados asuntos, sobre todo porque la política abusiva en la parcelación de la justicia, sobre pretexto de lograr un servicio más eficiente, podría dar lugar a la proliferación excesiva de tribunales especiales, lo cual también tiene sus riesgos. En la doctrina son varios los argumentos que se utilizan para defender o censurar la especialización judicial. Se podrían englobar en tres: la complejidad de la materia, la formación de los jueces y los perjuicios y beneficios que ella comporta. En cuanto a la complejidad cada vez mayor, sobre todo del derecho mercantil, que es la rama del derecho privado que genera constantemente la especialidad en nuestros países, señala García Andia, la atribución exclusiva desde el punto de vista orgánico del conocimiento de ciertas materias a tribunales concretos se justifica por su dificultad y extensión creciente, además por la pertenencia a un ámbito del derecho donde la existencia de figuras, institutos y disciplinas normativas específicas abona a la conveniencia de contar con una sólida, cuidada y particular formación. Sin embargo, Díez Picasso Jiménez lo adversa señalando: puede ser que la misma sea un mito, la especialidad judicial, y la necesaria complejidad que la apoya. Lo que ocurre, por el contrario, es que todo cultivador de una disciplina sustantiva desea ver reflejado en el orden jurisdiccional con su juez y su proceso el reconocimiento de la especialidad y la enjundia de la parcela del ordenamiento que profesa, viendo en ese juez especialista hipotético una especie de interlocutor válido de toda su ciencia, de todo su saber. Y más adelante agrega: resulta paradójico, según se ha dicho, que esta importante corriente favorable a la creación de tribunales mercantiles coincida con una época en la que en el terreno doctrinal como el plano normativo a lo que se atiende es a la unificación del derecho privado. En cuanto a la formación y conocimiento del juez, para justificar la especialidad judicial, como argumento a favor se resalta la insuficiencia de un juez generalista y la necesidad de una formación especialista. También se alude a la falta de un conocimiento profundo de la materia que se trabaja, o haciendo especial hincapié, por un lado, a la necesidad de un tipo de formación de saber o de sensibilidad especial. Sin embargo, en contra, se señala que la idea es tener un juez generalista, que tenga un conocimiento amplio de las materias jurídicas, de los aspectos constitucionales, de las garantías fundamentales, porque un juez especialista cada día se aísla más del contexto general del derecho. Esto sería tanto como decir que un médico, para ser especialista en ginecología o pediatría, ya no tiene que ser médico general, o que no tiene que adquirir los conocimientos básicos que debe tener primero un médico. Y es que en la profesión de abogados nos encontramos con la situación de que, como ocurre en la medicina, ya los abogados decimos: no es que yo no entiendo de obligaciones porque yo solamente veo tal materia, es que yo no entiendo de derechos fundamentales porque yo soy especialista en migración. Entonces se va perdiendo el conocimiento general del derecho que sirve para resolver los problemas y complejidades que tienen transversalidades y que tienen conexiones con distintas materias jurídicas. Esa es una crítica que se hace respecto de la búsqueda de la supuesta especialización. Por último, respecto de los fundamentos doctrinales, está el tema de los beneficios y de los perjuicios. Se dice, entre los perjuicios, se argumenta a favor, la rapidez en la tramitación y resolución de los asuntos adscritos al juez especial,
la calidad de las resoluciones, dado su conocimiento especial dentro de la materia específica que trabaja, la eliminación de contradicciones en la jurisprudencia que deriva de los órganos especiales. Al concentrar poco trabajo, debe manejar un precedente, diríamos, metódicamente más previsible en los casos en que el juez generalista. También se aluden entre los perjuicios a la excesiva parcelación de la organización jurisdiccional, el tipo de juez que resultaría de la especialización, ese juez aislado del conocimiento jurídico general. Y sin embargo, también se argumenta el problema de índole procedimental, o sea, los problemas procesales que se generan con la especialización. Y voy a mencionar solo dos porque el tiempo seguramente no me lo va a permitir. El problema de los conflictos de competencia entre los jueces especiales y los jueces ordinarios o generalistas, que son muy comunes en los países donde hay jueces especiales, sobre todo dentro de la rama del derecho privado. Y el aspecto relacionado con la imposibilidad de acumulación de procesos, dado que se tramitan ante jueces de distinta naturaleza. Resulta importante destacar aquí, y obviamente por razones de tiempo no los voy a mencionar, pero en la memoria escrita lo podrán observar, un trabajo realizado por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos relativo a la especialización judicial del 2012, donde se hace un recuento bien exhaustivo tanto de los beneficios que comporta o reporta la especialización judicial como los perjuicios, que deben ser tomados en cuenta por cualquier sistema que pretenda especializar algún tipo de rama jurisdiccional. Como mencioné, hay una tendencia actual a crear tribunales especializados dentro y fuera de la justicia ordinaria. Y es importante la forma como se realiza la especialización, porque por lo menos en algunos países donde la jurisdicción especial o los tribunales especiales se crean al margen de la justicia ordinaria, eso trae consigo varias complicaciones. Quizás la más importante que podemos mencionar es la que guarda relación con la causal de nulidad absoluta o radical de distinta jurisdicción en los códigos que la tengan. Porque resulta que si el justiciable elige mal el foro ante el cual va a plantear su pretensión, puede que ocurra que el tribunal que no tiene jurisdicción para determinado asunto, porque resulta que la jurisdicción especial o el tribunal especial está fuera de la ordinaria, le puede hacer aplicada la nulidad por distinta jurisdicción, en cuyo caso el efecto no es el de la declinatoria de competencia, sino el archivo del expediente. Por eso es importante ver si la justicia especial o el juez especial se crea dentro o fuera del orden jurisdiccional ordinario. Los tribunales especiales pueden constituir un orden jurisdiccional al margen y paralelo a la jurisdicción ordinaria. Pueden establecerse como una jurisdicción especial dentro del Poder Judicial o quedarse dentro de la justicia ordinaria, pero con atribuciones sobre asuntos específicos delimitados en la ley, pero también puede ocurrir que los tribunales especiales aparezcan bajo la modalidad de instituciones independientes o dependientes del Poder Ejecutivo, pero con funciones jurisdiccionales, como ocurre en Colombia, que luego veremos si nos da tiempo. Y ya abordando el tema específico, que tiene que ver con los tribunales especiales creados para resolver conflictos dentro del ámbito del derecho privado, y es aquí donde hay una tendencia en la actualidad en nuestros países hacia la especialización, ¿verdad? Una de las materias donde se puede observar con mayor frecuencia la política de la especialización judicial en los distintos sistemas judiciales es en el ámbito del derecho privado. Y esto obedece a una razón incuestionable, la constante evolución y dinamismo con que se desarrolla uno de los dos pilares del derecho privado, que es el derecho mercantil. Esta rama del derecho, a través de la historia, ha sido protagonista en el tema de la especialización. Tanto es así que de la Edad Media se tienen registros del surgimiento de tribunales especiales de mercaderes y tribunales de ferias y mercados, en los que los propios comerciantes resolvían sus pleitos. En la Edad Moderna, aparece en Francia, en el año de 1807, el Código de Comercio, en el cual, en el artículo 631, se instituyen los tribunales de comercio, que conocerían de los litigios relativos a las obligaciones y transacciones entre negociantes, comerciantes y banqueros,
y de los relativos a los actos de comercio entre cualquiera persona. Luego, en el año de 1885, aparece el Código de Comercio Español. En este no estaba contemplada la jurisdicción mercantil, porque es que desde el año de 1868 se había dictado un decreto de proscripción de los fueros especiales. Fue suprimida la jurisdicción especial en España por este decreto de unificación, cuyo gran mérito fue el de poner fin a la existencia de mayor parte de las jurisdicciones especiales, unificando todos los tribunales en una única organización denominada jurisdicción ordinaria, de modo que con ello se pusieron fin a los privilegios y prerrogativas que habían existido hasta ese momento, entre ellos los relativos a los conflictos mercantiles. Sin embargo, en nuestros tiempos, en el año 2003, en la madre patria, se vuelven a instituir los tribunales mercantiles a través de la Ley Orgánica 8/2003 de 9 de julio para la reforma concursal. En este texto se afirmaba que la complejidad de la realidad social y económica de nuestros tiempos y su repercusión en las diferentes ramas del ordenamiento aconseja avanzar decididamente en el proceso de especialización para lograr una mayor celeridad, puesto que es mejor tener un conocimiento adscrito a un juez en la materia que se traducirá en una mayor agilidad en un estudio y resolución de los litigios especiales. También se acudía al argumento de coherencia y unidad en la labor interpretativa de las normas, generando una mayor seguridad jurídica. La versión actual de los tribunales mercantiles en España surge para darle respuesta a una gran cantidad de litigios de naturaleza concursal en ese país en el año 2003. Pero a esos tribunales se le adscribieron otras materias de lo que se puede denominar el derecho mercantil actual. Los temas relacionados con competencia desleal, propiedad intelectual, propiedad industrial, los temas relacionados con los contratos de transporte terrestre y marítimo, el enfoque relacionado con los problemas de competencia económica, entre otros. Otro ejemplo es el caso de Chile, donde hay una alta fragmentación de la justicia. Tanto es así que se dicen por algunos autores que hay más tribunales fuera de la jurisdicción o del Poder Judicial que dentro del mismo. Pudiéramos mencionar, por razones de tiempo, también el caso del Perú, donde en el año 2004 se realizó una reestructuración de la planta judicial y se introduce la subespecialización en materia comercial, dado que, por la información que tenemos en el hermano país, la justicia civil ya constituye una especialización. Sin embargo, resultan pertinentes los comentarios del informe del Grupo de Trabajo de Derecho Civil, la especialización de los juzgados comerciales, donde se hace referencia a dos elementos que ya hemos mencionado. La crítica a la unificación del derecho privado, que no tiene sentido seccionar o dividir la justicia civil y la mercantil, cuando en la doctrina sustantiva se hace referencia a la unificación, y el problema relacionado con los problemas de acumulación y conflictos de competencia. En el caso colombiano, con el respeto que me merecen, en el año 89 se dictó un decreto 22733 que establecía unos juzgados especiales de comercio. Sobre el particular, el maestro López Blanco señala que le faltó la audacia suficiente para establecer la jurisdicción de comercio que tanta falta le hace a este país. Sin embargo, entiendo que dichos tribunales en la práctica no funcionan. También tenemos referencias de que hoy en día en este país la propia Constitución, en el artículo 116, le atribuyó a entes administrativos la competencia para resolver, ejerciendo funciones jurisdiccionales, algunos temas relacionados con el derecho mercantil. En el caso específico, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Instituto Colombiano Agropecuario y la Superintendencia de Sociedades, temas puramente mercantiles. Entre los temas que ven esta superintendencia están los relacionados con las violaciones a los derechos de los consumidores, competencia desleal, las infracciones a las normas financieras, derecho de seguros, derecho de autor y el tema societario.
Y finalizo con el caso panameño. En Panamá hay una multiplicidad de jurisdicciones especiales en todas las formas de especialización dentro del Poder Judicial, fuera del Poder Judicial, en entes administrativos adscritos al Poder Ejecutivo, en entes administrativos independientes de los tres poderes del Estado. El abanico de ofertas, por lo menos para los temas de interés particular, supone una gran cantidad de complicaciones para el justiciable, pero la más dramática y perjudicial de todas es la que guarda relación con los conflictos negativos de jurisdicción a los que ya hice referencia. Cuando la jurisdicción especial está dentro del Poder Judicial no hay tantas complicaciones, porque lo que va a ocurrir es que el juez que no es competente le va a enviar el expediente al que sí lo es, y en el peor de los casos lo que va a ocurrir es lo que señala el autor español Ramos Méndez, el efecto peregrinaje. En Panamá, a diferencia de Colombia, las instituciones administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, sobre todo en el ámbito del derecho privado, la línea recursiva no es la jurisdiccional, que me parece adecuado, sino que es el control contencioso administrativo que en nuestro país está centralizado en una sala de la Corte. Dicho todo esto, a grosso modo, me permito abordar lo que yo considero son mis reflexiones finales. La especialización judicial como fórmula para racionalizar y hacer más eficiente la función judicial a lo largo de la historia ha tenido varios móviles y fundamentaciones, pues algunas jurisdicciones fueron producto del desgajamiento de materias jurídicas que regulaban realidades fácticas, que también reclamaban un juez con manejo de materias específicas, pero sobre todo con una sensibilidad por los temas y personas involucradas en los conflictos que debía resolver. No obstante lo anterior, donde mayor tela que cortar ha existido siempre que se aborda a lo largo de la historia el fenómeno de la especialización judicial ha sido en el terreno del derecho privado. Y tal parece que es incuestionable que la variable económica y los conflictos que surgen dentro del ámbito del derecho de los negocios y de los empresarios han influido siempre que surgen los vientos de la especialización. Tanto es así que en algunas épocas ya pasadas, quienes ejercían habitualmente la profesión de comerciantes, artesanos del ánimo de lucro y la especulación, conformaban una clase social élite que no quería someter sus diferencias y controversias a una justicia común y siempre demandaron un tribunal integrado solo por miembros de su estirpe social y económica. Calificados como un privilegio de clases, en su momento los tribunales o fueros especiales fueron proscritos y unificados en un solo tipo de tribunal para resolver las controversias en general, sin distingos de personas o materias. No obstante, en el mundo contemporáneo, nuevas realidades socioculturales, económicas y políticas se han tenido que regular, apareciendo nuevas instituciones jurídicas para hacerle frente a fenómenos que demandaban tutela. Pero los destinatarios de esas regulaciones no se han conformado con lograr que el aparato estatal les conceda protección jurídica, sino que además, armados de argumentaciones técnicas para el propio Estado o determinados sectores económicos, resolver determinadas controversias de forma rápida y eficiente, se justifica la creación de escenarios judiciales especiales para resolver tales conflictos. Como en la mayoría de los países, dado que la capacidad instalada del Poder Judicial en algún momento ha colapsado y aquello del acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva de forma rápida y oportuna dentro de un plazo razonable se volvió un mito, los estados, en la búsqueda de mejorar y perfeccionar su sistema de administración de justicia, han explorado distintas fórmulas, reformando los códigos de procedimiento, haciendo más expedita la tramitación de algunos procesos, desjudicializando algunos asuntos que pertenecen a la denominada jurisdicción voluntaria y ampliando la planta judicial de forma permanente o temporal. No es extraño encontrar en nuestros países la conocida política de descongestión o de descarga judicial para hacerle frente al flagelo de la mora judicial. Frente al colapso del sistema y el deseo de prestar un servicio de administración de justicia eficiente y oportuno, siempre surgen voces que alientan la política judicial de la especialización, fenómeno actual que no deja de tener una base racional económica sólida, orientada en la búsqueda de eficiencias derivadas de las economías de escala que se logran de la racionalización y distribución más eficiente del trabajo, al colocar a un solo tipo de juez a resolver pocas materias en forma repetitiva.
No obstante, como la producción de resoluciones judiciales no es igual a la producción de productos industriales o de manufactura, el análisis sobre la conveniencia de la especialización no se debe agotar en mediciones cuantitativas. Ya hemos visto a lo largo de esta exposición los peligros y riesgos que implica la especialización judicial. La decisión de crear tribunales especiales o parcelas jurisdiccionales son parte de una política de Estado para la búsqueda de una mejor justicia rápida, eficiente y eficaz. Por lo menos ese debe ser el norte a seguir. Sin embargo, antes de tomar esta decisión, los sistemas judiciales deben ponderar todas las variables positivas y negativas que supondría el implante de una categoría especial de los tribunales para resolver conflictos relacionados con determinadas materias o categorías de personas. Esta decisión debe tener fundamentaciones de orden jurídico incuestionables, con una racionalización de materias delimitadas con criterios científicos sustentables. Las motivaciones que sustentan la adopción de una determinada especialidad judicial deben ser verdaderamente técnicas para justificar su creación y no ser en el fondo sus aparentes motivaciones un ropaje para el beneficio de intereses económicos específicos que utilizan los argumentos técnicos sobre la base de la búsqueda de la eficiencia como justificación bajo el manto de justicia de calidad pronta y oportuna. Muchas gracias por su atención y su paciencia.